buenas tardes a quienes están participando en este ciclo de charlas en Derecho Procesal Penal que organiza el Centro de Estudios de Derecho Penal de la Universidad de Talca. Esta es nuestra segunda sesión y el tema que vamos a abordar son los principios en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la discusión constitucional. Y nos acompañan en esta oportunidad importantes expositores. Nos acompaña el profesor Rodrigo Pica, ministro del Tribunal Constitucional, la profesora Laura Mayer, de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, y la profesora Soledad Krause, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Vamos a seguir la siguiente dinámica. Comienza el profesor Pica abordando temas vinculados a lo que es, como lo ha denominado, incongruencia del principio de congruencia en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a propósito de lo que son las inaplicabilidades de los artículos 248 y 259 del Código Procesal Penal. Continúa la profesora Laura Mayer, quien va a exponer sobre las propuestas de cambios a los principios constitucionales que se consagraron en el proyecto que fue rechazado en el mes de septiembre, y que debieran entonces volver a tratarse o discutirse en esta nueva discusión constitucional que está teniendo lugar. Cada uno de nuestros expositores contará de entre 15 a 20 minutos para luego darle la palabra a la profesora Soledad Krause, quien va a realizar los comentarios de la exposición. Así que muchísimas gracias tanto a Rodrigo, Laura y a Soledad, y bueno, le damos la palabra al profesor Rodrigo Pica. Bueno, muy buenas tardes. Es un gusto, un honor poder estar presente en una actividad como la de hoy, particularmente organizada por la U de Talca, que también es mi casa de posgrado. Yo conocí a Raúl siendo alumno de uno de los cursos más pequeños y frikis que debe haber tenido. Éramos 4 alumnos estudiando recursos de nulidad en un magíster en Quebec 415, en el piso de más, en el de más abajo, en el de más arriba. Estábamos en el magíster en constitucional. Y bueno, también soy profesor del magíster en Derecho Constitucional en la UTAL, así que para mí siempre ha sido mi casa, y en alguna oportunidad también he hecho docencia de posgrado. Así que por supuesto que no me resistí y acepté de inmediato, contestando por el teléfono, como se hace siempre con las cosas que a uno le gustan rápido. Así que muy agradecido, y muy agradecido de poder compartir con todo el panel que estamos hoy día, con Soledad, con Laura y con Felipe. Bueno, las incongruencias del principio de congruencia en la jurisprudencia del TC. Claro, vamos a ver que quiero lanzar algunos datos. Hoy en día, la garantía del racional y justo procedimiento, junto con la garantía de la igualdad ante la ley, son las normas constitucionales que se invocan en más de un 80% de las acciones de inaplicabilidad que se plantean en el TC. Y desde esa perspectiva, hay que señalar que las referidas a cuestiones de debido proceso, la verdad es que la mayor parte de ellas se refieren al proceso penal. Y en ese orden de cosas, uno de los grandes dilemas no suficientemente resueltos, no suficientemente abordados y nunca cerrados en la jurisprudencia del TC, apunta básicamente al rol del querellante como titular de una acción penal que tiene fuente constitucional expresa. Entonces, bueno, nosotros todos venimos del mundo de la teoría general y de la academia, y entendemos que en un sistema acusatorio, si es que uno tuviera que decir que además del principio acusatorio hay 2 principios más que sean sagrados, claro, nos aparecerá la exclusividad y la oficialidad. Y desde esa perspectiva, los sistemas acusatorios latinoamericanos del último cuarto de siglo, en general, tienen una anomalía propia de nuestra cultura jurídica latina y propia de lo que fueron las realidades de la praxis del impulso procesal en los sistemas antiguos, y terminan reconociendo la figura del querellante particular de una u otra forma, entendido como titular de una acción cuya definición no se agota en la Constitución, y que por otro lado tampoco queda suficientemente delimitado su campo como para que sea abordada legislativamente de manera clara, coherente y categórica. Desde esa perspectiva es que conviviendo con un derecho procesal privatizado, y aquí hay algo de lo cual los que nos dedicamos de una u otra manera al derecho procesal en la academia tenemos que abordar. Durante 100 años se nos enseñó en Chile la unidad del derecho procesal como un verdadero dogma,
y claro, las disposiciones comunes a todo procedimiento, la teoría de la acción, la teoría del conflicto, el estudio de la pretensión. En general, los hemos estudiado desde la perspectiva procesal civil, y eso inconscientemente genera un determinado seteo que a la hora de abordar un sistema procesal penal moderno, como el que tenemos por fin en Chile, genera ciertas inconsistencias conceptuales que se terminan traduciendo en una forma de comprender el sistema y en una forma de administrarlo. Es en ese contexto que creo yo que ahí hay dos causas, no son las únicas, por supuesto, ni quizás las más importantes, pero creo que son dos elementos relevantes, es que en la jurisprudencia del TC va a aparecer la problemática del derecho a la acción en sede penal, sin mucho sustento teórico, sino que con un sustento más bien positivo y literal en el artículo 83 de la Constitución, y en la historia de la norma del artículo 83, inciso segundo de la Constitución. ¿Y qué hacer con una investigación no formalizada cuando hay ejercicio de la acción por parte del querellante? Y aquí viene la primera deformación conceptual, entendiendo el derecho a la acción exactamente en los mismos términos en que la dogmática procesal civil los ha enseñado siempre, entendido como el derecho a la apertura de un proceso, y combinando eso con la otra parte de la mixología del cóctel conceptual, que es entender el derecho a la acción en clave constitucional como el derecho a la apertura del proceso, con varios elementos integrantes, uno de los cuales es el derecho a la sentencia definitiva fundada que resuelva el fondo del conflicto. Claro, si esto lo vemos en clave procesal penal del sistema acusatorio, eso significa llevar todo a juicio oral, y la verdad que es una anomalía por donde se le mire, y no habría sistema acusatorio que aguante. Ahora, eso es un tema que desde el fallo Rol 815, por ahí por el año 2009, en el TC tiene diversos abordajes con vaivenes jurisprudenciales bien traumáticos y muy marcados. Por ahí la 815 acoge una inaplicabilidad del artículo 230 por la vía de la exclusividad de las formalizaciones, la primera aproximación que le da, y claro, tiene un capítulo que muestra lo problemático de la tesis y por qué se va a caer. Es un capítulo que se llama ni más ni menos que el deber de formalizar, lo cual obviamente es una privatización absoluta, transforma al Ministerio Público en un buzón, y desde esa perspectiva el principio de oficialidad queda reducido a una simple cáscara. Ahora, claro, esa jurisprudencia después va a ser revertida, va a haber una decena de fallos que van a revertir esa línea jurisprudencial, quizás el 1341 será el más importante, hasta que, claro, vamos a ver que después del 815 las inaplicabilidades empiezan a caer respecto de otra norma, que se busca generar por vía de una estrategia de litigación en inaplicabilidad alguna suerte de deber del Ministerio Público de seguir adelante. Van a empezar a caer las inaplicabilidades respecto del 248 letra C, en el entendido que, en el errado entendido de los requirientes de que si se declara inaplicable el 248 letra C, el Ministerio Público tendría que seguir adelante. Hay otros problemas sistémicos ahí de la configuración de la inaplicabilidad que hacen que estas sentencias no tengan efecto alguno. Primero, dejar sin efecto un acto administrativo, como es la decisión de no perseverar, pretender retrotraer después de la sentencia de inaplicabilidad porque la decisión está tomada. Y claro, después de las primeras causas en que se empiecen a ventilar esas cosas, aparecerá por ahí el año 2016 la Rol 2858, en que hay un empate, y ahí empiezan a encenderse las luces de alerta, porque parece que van a empezar a aparecer inaplicabilidades acogidas a futuro, o se está al borde de eso. Y ese momento va a llegar el año 2019 con la sentencia Rol 6718, que va a acoger una inaplicabilidad que se funda no solo en el 248, sino que también en el 259, inciso final. De aquí empiezan los problemas. De aquí empiezan los problemas porque si uno revisa la jurisprudencia del TC en materia de debido proceso, y en particular en materia de debido proceso penal, el deber de correlación o congruencia entre las distintas etapas del proceso es algo que no aparece. Y no aparece, entre otros motivos, porque la clave en la que se elaboró la jurisprudencia de debido proceso del TC es básicamente una clave originalista respecto de el desarrollo de lo que la Comisión Ortúzar pretendió hacer. No deja de sorprender cómo al momento actual se sigue haciendo interpretación originalista. Y claro, por otro lado, si uno quiere hacer una interpretación más actual, nos vamos a encontrar con que el principio de congruencia o deber de correlación tampoco aparece tan claro en la literalidad del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que es lo que muchos usamos como cartabón a la hora de hacer hablar el 19 número 3 en la materia. Entonces, por ahí
por ahí cuando alguien consiga forzar la discusión acerca de qué hacer con una investigación no formalizada en la que hay querellante para tratar de seguir adelante, surgirá el límite del 259 en el inciso final. Y aquí, bueno, empiezan las incongruencias y empiezan los vaivenes. Voy a ir primero a plantear la hipótesis de que es necesario asegurar en la Constitución el deber de correlación o congruencia en las distintas etapas del proceso penal, desde la recepción de la noticia, denuncia o querella por parte del Ministerio Público y hasta la dictación de la sentencia definitiva, entendiendo el principio de congruencia o correlación como una garantía del derecho a defensa en las distintas etapas del proceso, en función del principio de orden legal consecutivo, y a partir de él, de que cada etapa sustenta su validez en la validez y la preclusión válidamente operada de la etapa anterior. Y en ese sentido, quiero encender una primera luz de alerta, porque la primera sentencia del TC en que se le plantea acerca de si se ajusta o no al estándar constitucional de debido proceso que alguien sea acusado sin formalización, va a ser un requerimiento muy antiguo que ya tiene 12 años la sentencia 1542, un requerimiento de juez, un requerimiento de juez particularmente interesante, el juez de garantía de Castro en esa época. Y claro, el TC va a dar una respuesta que quizás es la peor que se puede dar a una problemática como esta, cuál es que el deber de correlación o congruencia es una cuestión de mera legalidad y que tiene que examinar el juez de fondo y que no tiene dimensión constitucional, que sería simplemente una cuestión de ajuste entre el 230 y el 259, pero que no tendría dimensión constitucional. Claro, se omite del todo el conceptualizarlo como elemento del debido proceso, y eso después con el tiempo, poco a poco, va a ir cambiando en la medida en que después de esa causa, el año 2010, empiezan a aparecer inaplicabilidades que fluyen sobre la base del 248, del 259, inciso final, también del 230 y alguna por ahí respecto del 261, letra A. Claro, obedeciendo a pretensiones de querellantes en el marco de una verdadera privatización del proceso penal, en la cual quieren entender que existiría un presunto derecho a una persecución penal a todo evento y a un juicio oral a todo evento forzado por el querellante. Y en ese sentido nos vamos a encontrar con que el nombre de la tutela judicial efectiva del querellante y no del debido proceso del imputado, que no es el tema garantista, es el sujeto pasivo que tiene que ser el titular de derecho frente al disponiente, como a todos se nos enseñó desde el pregrado en adelante. Aparecen declaraciones de inaplicabilidad de la decisión de no perseverar, de la atribución de no perseverar del Ministerio Público y del límite de personas y de hechos que tiene la acusación en el 259, inciso final. Y nos vamos a encontrar con que esa línea jurisprudencial se va a encontrar vigente hasta principios de este año, cuando con la integración actual, a mediados de este año, cuando con la integración actual, a partir del mes de julio, las inaplicabilidades del 248 letra C y del 259 empiezan a ser rechazadas en votación 5-3, con la integración de 8 ministros que tiene el tribunal actual. Y claro, uno de los motivos, que es justamente parte del debate argumental entre los dos votos, porque curiosamente en esta materia nunca ha habido sentencias unánimes, es justamente el entender el deber de correlación o congruencia como un presupuesto necesario, un elemento del debido proceso y uno de los elementos de validez del proceso, a partir de que su infracción significaría ni más ni menos que omitir la defensa respecto de personas y hechos respecto de los cuales no hubo formalización. En ese sentido, los votos disidentes desde el año 2019 hasta la fecha van a plantear que el deber de correlación o congruencia entre la formalización, la acusación y el juicio oral es uno de los elementos mínimos del debido proceso en materia penal, pero claro, aquí vemos que cuando las constituciones no son claras en las garantías mínimas del debido proceso, uno depende de la buena voluntad jurisprudencial y de los vaivenes de los cambios de integración y de jurisprudencia. Y en ese sentido, poco a poco, se va a ir moldeando la materia y nos vamos a encontrar con que el estado del arte al día de hoy depende básicamente de que se complete o no la integración del TC, porque hay dos magistrados pendientes de nombrar y no sabemos qué es lo que va a ocurrir con eso, porque la línea jurisprudencial que hoy día determina mayoría
al día de hoy tiene 5 votos, es decir, no sería raro que con el tribunal completo tuviéramos empate, y eso significa, sí, rechazo de las inaplicabilidades, pero vaya a saber uno cuál es la ratio decidendi del rechazo, porque no se refiere al fondo, es una cuestión formal del empate. Y bueno, en ese entorno hay otra cuestión que subyace a la discusión, cuál es si el racional y justo procedimiento es una garantía normativa, es decir, es una reserva de ley específica acerca de la legalidad del procedimiento con un estándar de densidad normativa y con un estándar cualitativo de la regulación, que sería racionalidad y justicia en este lenguaje tan arcaico y tan gelatinoso que tiene el 19 número 3, o bien sería un derecho subjetivo autónomo, el derecho fundamental a la investigación racional y justa. Entonces, en ese sentido, ahí hay cuestiones que uno podría darle una vuelta de tuerca entre los dos votos, porque si uno examina en ese prisma o en esa clave, los votos por declarar la inaplicabilidad parten de la base de entender que la investigación racional y justa sería un derecho autónomo, individual, y que sería un derecho subjetivo exigible al fiscal. Y en ese sentido, claro, hay una cuestión de configuración sistémica que es peligrosísima, porque la saturación del sistema es evidente, los fiscales tendrían que investigarlo y formalizarlo todo, porque eso combinado con una comprensión del derecho a la acción en materia penal, asimilándolo a la acción civil, implicaría que querella es igual a juicio oral. Y esa es la clave en la que razonan los votos por acoger estas inaplicabilidades, con el agregado de que todas estas cuestiones se dan en el marco de investigaciones que no fueron formalizadas. Y es ahí donde aparece la gran barrera del principio de congruencia, y vale la pena preguntarse, ya que hay un muy buen tema para quien quiera hacer un estudio investigativo de evidencia de campo y de praxis, ver qué es lo que ha pasado con esas sentencias de inaplicabilidad que durante exactamente 3 años acogieron inaplicabilidades del 248 letra C y del 259 inciso final, a ver si consiguen encontrar algún juez de garantía por ahí que haya permitido el forzamiento de la acusación por un querellante sin haber formalización previa, porque esa es la consecuencia. Y eso es el efecto que buscan producir esos votos que acogían esas inaplicabilidades, poder forzar una acusación a pesar de no haber formalización y con un Ministerio Público que ya dijo que no iba a intervenir. Claro, desde esa perspectiva, la necesidad de consagrar el principio de congruencia aparece como una clave necesaria. Ahora, quiero llamar la atención con una sentencia que la mencionaba a Raúl, a Soledad y a Felipe un par de minutitos antes que se conectara Laura, que es una sentencia que a los temas que se abordan siempre a lo largo de lo que es la identidad y las líneas académicas de la U de Talca, tanto en el magíster en Derecho Laboral como en el magíster en Derecho Penal y en el magíster en Derecho Constitucional. Me refiero al enfoque de derechos humanos y al uso de estándares de convencionalidad y al uso de derecho internacional de derechos humanos. Me refiero a la sentencia ROL 13.011. Quiero que la vean y quiero sentarme en un punto, porque aquí hay un enfoque de género que viene a marcar un matiz en la jurisprudencia que es totalmente distinto de lo que era esta discusión que recién les he planteado y que tuvo vaivenes jurisprudenciales y que hoy día volvió a la línea original de rechazar las inaplicabilidades del 248 y del 259. La 13.011 es un caso de serie trágica, pero que ocurre en la realidad, como todo lo que está en sentencia. Es un caso de una mujer que al ir a presentar una denuncia de un delito del cual fue víctima en su barrio, el colega que la atiende y le recibe la denuncia en la unidad de atención de víctimas termina amorosamente enganchado con ella y terminan viviendo juntos. Y todo esto termina con episodios de violencia reiterada, con lesiones graves, incluso con una denuncia de un aborto forzado, inducido. Y claro, por esas cosas que a veces ocurren en nuestro continente, en que las tragedias parecen de realismo mágico, pero de mágico no tienen nada y de reales tienen mucho, la fiscalía que tiene que recibir la denuncia es la misma donde su pareja que la violenta trabaja. El conflicto de interés es evidente y el tema de enfoque de género y el tema de derechos de la mujer también es evidente. Medidas más, medidas menos, esto termina con un simple traslado y esto termina
con una investigación bastante feble y termina con el 248 letra C, con una resolución de DNP tipo, y termina en nada. Y es en ese marco que llega una inaplicabilidad del 248 letra C y del 259 inciso final en la materia. Y aquí nos vamos a encontrar con que todo lo que teníamos de línea jurisprudencial tiene un cambio de enfoque enorme, porque en esta causa se utiliza como enfoque, como cuestión previa y como cuestión de aplicación preferente, el enfoque de derecho internacional de derechos humanos de la mujer. Y en particular se utilizan los criterios que el TC ya había enunciado antes, en el caso de la ley Rapa Nui, en el 8792, creo que es el rol, eh, a propósito de los deberes del Estado en términos de investigación y sanción efectiva de actos de violencia contra la mujer. Entonces, claro, haciendo aplicación inmediata directa de las normas de la Convención de Belém do Pará, en particular de los artículos 6 y siguientes, y del deber de investigación efectiva, de sanción efectiva y de trato diferenciado en casos de este tipo, se termina declarando una inaplicabilidad que no se sabe mucho si va a tener o no efecto, pero que en el fondo llama la atención al resto de los órganos del Estado, en particular a la Fiscalía y al Ministerio Público, acerca de los deberes de hacer una investigación que efectivamente indague los hechos y que llegue a fondo y, bueno, sea el mérito que impute. Ahora, claro, como toda sentencia de inaplicabilidad llegará al tribunal de la gestión pendiente y el tribunal de la gestión pendiente tiene que ver qué y cómo puede hacer a efectos de darle algo de vigor y eficacia a esa sentencia, por lo cual hay por ahí algún voto particular y hay por ahí alguna consideración acerca de que el juez de garantía tendrá que ver qué es lo que hace, estando pendiente la audiencia de comunicación de la decisión de no perseverar y que por su parte el Ministerio Público tendrá que evaluar el mérito de la sentencia para ver qué hace con la investigación también antes de que se verifique esa audiencia. Ahora, claro, aquí nos aparece con un enfoque de derecho internacional y con un estándar de convencionalidad que aparece como cuestión previa, el enfoque de que la investigación en casos como ese sería efectivamente un derecho. Ahora, claro, la clave está en determinar si eso es una vuelta jurisprudencial o es derechamente jurisprudencia en un tema nuevo, porque al ser un tema con enfoque de género y al haber un tratado internacional que exige investigación efectiva y que establece la investigación como un derecho de la mujer, en ese caso sí la investigación podría ser un derecho subjetivo, a diferencia de lo que es el estándar común y la norma común de funcionamiento del sistema penal. Es una sentencia que tiene por ahí votos particulares, es una sentencia en la cual encontrar la ratio decidendi es difícil, porque no todas las consideraciones que se expresan y no todo lo que se expresa tiene mayoría, si uno se pone a mirar ahí qué considerando tiene todos los votos y cuál no, cuestión que también llama la atención acerca de la forma de la sentencia, pero es al mismo tiempo una cuestión que nos muestra cómo los estándares de derechos humanos nos pueden llevar la discusión de una línea jurisprudencial que parecía acotada en cuanto a la discusión y que parecía un cálculo aritmético para ver quién ganaba con los mismos argumentos de los votos anteriores, termina dándole una vuelta a un tema que parecía antiguo y que en realidad es bastante nuevo. Vamos a ver qué es lo que pasa con esa causa, porque es una sentencia que es de fecha muy reciente, es de 15 de septiembre de 2022, así que evidentemente la gestión pendiente no está terminada y habrá que ver qué es lo que ocurre. Y en ese sentido, bueno, el problema a enunciar es la necesidad de consagrar el deber de correlación o congruencia con sus límites claros en la Constitución, llamando la atención que también en el código, que siendo un código moderno, no lo tenemos tratado como un principio general de manera sistemática y armónica en el libro primero del código, donde debiera estar al lado la presunción de inocencia, donde debiera estar al lado los derechos del imputado, etc. Y tenemos que construirlo como se pueda, a partir del 261, a partir del 341 y a partir del 259 inciso final, pero claro, basta una comprensión distinta de lo que es el derecho a la acción en materia penal para que cualquier juez constitucional diga sí, pero eso está en el código y tengo que resolver con estándar constitucional y el 83 dice que hay acción. Entonces, bueno, yo siempre señalo que para mí el mejor texto, uno de los mejores textos que he leído sobre la materia, para poder sacarnos de la cabeza ese seteo privatista que en materia de debido proceso marca mucho al TC a propósito del abandono de procedimientos, hacerlo predicable en cuestiones pesqueras, laborales, previsionales, etc. Y aquí la comprensión del derecho a la acción en clave procesal civil nos lleva a anomalías de este tipo
como las que hay en estas líneas jurisprudenciales, claro, tenemos que sacarnos eso de la cabeza de una vez por todas, pero mientras no haya norma constitucional específica al respecto, la verdad es que vamos a quedar entregados a la comprensión doctrinaria que cada juez constitucional tenga o que la doctrina aporte. Yo les decía que siempre a los alumnos de pregrado les entrego un texto de Bordalí por ahí, que es un comentario a la sentencia Rollo 15, muy antiguo, en que hace la diferencia muy clara entre la acción penal eh, que corresponde en función del principio de oficialidad en un sistema acusatorio y lo que es el querellante. Pero claro, tenemos un gran problema. El texto de Bordalí, en términos de doctrina y teoría general, es impecable y todos así lo entendemos, pero tenemos una norma en el sistema de fuentes que dice que el querellante tiene acción. Entonces, eso tenemos que terminar de delimitarlo ahí, porque si no la comprensión de la Constitución se presta para equívocos y no tiene una delimitación clara. Entonces, en ese sentido, el llamado de la reflexión es abordar el principio del deber de correlación o congruencia como uno de los principios elementales del debido proceso en materia penal y darle una dimensión constitucional que sea explícita. Eso es. Bueno, muchísimas gracias al profesor Pica por su excelente exposición y vamos a darle entonces el pase a la profesora Laura Maya. Por favor, Laura. Muchas gracias, Raúl. Quiero confirmar si me escuchan bien. Perfecto. Sí, qué bueno. Bueno, quiero comenzar agradeciendo la invitación a participar de este seminario. Estoy muy contenta también de poder compartir con Rodrigo, con Soledad, con Raúl. Además, es un tema que me gusta mucho, que me interesa mucho. Y lo que voy a hacer hoy día es, bueno, tratar de comparar el tratamiento actual de los principios penales en la Constitución y qué podemos sacar en limpio de las propuestas contenidas en el proyecto que se rechazó en el mes de septiembre, ¿no? A ver si es que eso podría servir luego para la discusión de mediano y largo plazo, bueno, en fin, ojalá que no tan largo. Bueno, a ver, yo creo que para nadie es un misterio la relevancia que tienen los principios penales en tanto límites al jus puniendi, y diría que ello cobra especial relevancia en tiempos de tanto punitivismo, de penas desproporcionadas, de delitos de dudosa lesividad que están ocupando la agenda legislativa, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que resulta interesante volver sobre la actual regulación de los principios penales, así como a las formulaciones que se plantean en el proyecto que mencioné. En términos generales, uno puede sostener que la Constitución del 80 y sus sucesivas modificaciones se centra especialmente en la regulación de los límites formales a la potestad penal del Estado, ¿no? En ese sentido, uno podría decir que descuida el tratamiento de límites materiales al jus puniendi. Recordemos que los primeros, ¿no?, los límites formales se relacionan con el instrumento que sirve de fuente a los preceptos penales, ¿no?, que en nuestro sistema solo puede ser la ley, principio de legalidad, y que los límites materiales se relacionan más bien con el contenido de esos preceptos penales, en cuyo caso podemos referir principios tales como el de proporcionalidad, el de ofensividad, el de culpabilidad, entre varios otros, ¿no? Bueno, en esa línea, ¿no?, y respecto al principio de legalidad, se sabe, ¿no?, que existe una regulación relativamente clara del principio de irretroactividad de la ley penal desfavorable y como contrapartida, ¿no?, de retroactividad de la ley penal que sí resulta favorable al condenado, y una regulación explícita, aunque no todo lo clara que podría ser, del principio de taxatividad, que en lugar de referirse a la precisión que debe caracterizar a las leyes penales, apunta más bien al carácter expreso de ellas, ¿no? Los principios de reserva de ley, de exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y de exclusión de la analogía no tienen una regulación directa como en los casos referidos o explícita, ¿no?, pero sí pueden desprenderse del texto tingente a los demás subprincipios del de legalidad, lo que ha permitido, la verdad, es que la dogmática sin problemas afirme la vigencia de todos ellos, ¿no? La situación no es tan clara en relación con los límites materiales. Si nos concentramos especialmente en los tres que mencioné, o sea, proporcionalidad, ofensividad y culpabilidad, advertiremos que ninguno de ellos se consagra de manera expresa, lo que ha obligado, ¿no?, a que la doctrina efectúe
a veces importantes esfuerzos interpretativos orientados a afirmar que ellos al menos tienen un reconocimiento indirecto en nuestro sistema jurídico, ¿no? Es común en ese sentido que los principios de ofensividad y de culpabilidad se relacionen, por ejemplo, ¿no?, con la idea de dignidad humana, en tanto principio fundante del orden constitucional, de acuerdo con lo cual se plantea que bueno, el sujeto que resulta afectado por la potestad penal del Estado no debe ser instrumentalizado para la consecución de fines distintos a la protección de bienes jurídicos, cuestión que claramente se verificaría o podría no plantearse si es que se regula un delito carente de bien jurídico o si es que se sanciona a un sujeto que en el caso concreto no afectó bien jurídico alguno, no lo puso en peligro siquiera, ¿no? Tratándose del principio de legalidad, también se plantea la necesidad de entender a la persona como un individuo dotado de dignidad, ¿no?, y por ende potencialmente racional y capaz de conductas intencionales, cuestión que se opondría, por ejemplo, a castigarlo por el simple hecho de ocupar una determinada posición, ¿no?, o sin que haya actuado con dolo o al menos de manera imprudente. Frente a este panorama, ¿no?, la propuesta de nueva constitución recientemente rechazada presenta algunas novedades que creo pueden ser útiles e interesantes en la discusión relativa a la reforma o reemplazo de la constitución actualmente vigente. Antes de pasar al examen de los principios en cuanto tales, quisiera destacar lo que establece el artículo 15, número 1 de este proyecto, ¿no?, cuyo contenido puede ser muy importante a la hora de interpretar la consagración y extensión, ¿no?, que podrían tener los principios penales. Este artículo establece que los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes en Chile, los principios generales del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional consuetudinario de la misma materia forman parte integral de esta Constitución y gozan de rango constitucional. Desde el punto de vista de los principios, entonces, esta constituye una disposición relevante que podría permitir la aplicación directa de principios reconocidos en esos instrumentos, o sea, instrumentos internacionales de las características que indiqué, a pesar de no encontrarse ellos regulados explícitamente en el texto constitucional, ¿no? Ahora, si uno ya analiza directamente los principios, y comenzando por los de carácter formal, que, como dije, se relacionan claramente con el principio de legalidad, es posible sostener que la propuesta de nueva constitución reconoce de forma expresa el principio de irretroactividad y de taxatividad penal, y que establece, aunque de un modo más indirecto, los principios de reserva legal, de exclusión de la costumbre como fuente de derecho penal y de exclusión de la analogía. Entonces, digamos que desde esa perspectiva no hay tantos cambios en materia de límites de carácter formal. De todas maneras, cabe destacar que el artículo 112 de la propuesta, en su número 1, establece que ninguna persona podrá ser condenada por acciones u omisiones que al producirse no constituyan delitos según la legislación vigente en aquel momento, precepto que claramente se relaciona con el principio de irretroactividad y que en tanto plantea que el delito debe encontrarse establecido por la legislación vigente, puede entenderse como una disposición que contiene una referencia relevante a los principios de reserva legal, de exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y de exclusión de la analogía. En lo que respecta al principio de irretroactividad de la ley penal, me parece que resulta destacable que esa disposición se centre en la condena, o sea, en la imposición de la pena aplicable frente a la comisión de un delito, y en ese sentido se trata de una norma novedosa en comparación con la manera en que actualmente se regula dicho principio de la Constitución del 80, que no contempla una regla de ese mismo tenor, ¿no? En el caso de lo que establece el artículo 112, número 2, se dispone que ningún delito se castigará con otra pena que la señalada por una ley que haya entrado en vigencia con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al imputado. Como podrá advertirse, la propuesta se basa en el reconocimiento de dicho principio de la Constitución del 80, pero mejora algunos aspectos relativos a su regulación. Así, por ejemplo, se reemplaza la exigencia de que la ley haya sido promulgada por la de que la ley haya entrado en vigencia, que es lo que creo debería importar desde el punto de vista de la imputación penal.
Además, se reemplaza afectado por imputado, término que es mucho más preciso técnicamente si se considera que nos encontramos ante una eventual atribución de responsabilidad penal, ¿no? Además, cabe destacar, ¿no?, que esta disposición se enfoca no en la condena, sino que en la regulación del delito, ¿no? Con lo cual ella viene a complementar lo establecido en el artículo 112, número 1 de la propuesta. También de dicha regla, en tanto alude expresamente a la ley, es posible desprender un reconocimiento implícito, ¿no?, muy en la línea de la Constitución del 80, de los principios de reserva legal, exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y prohibición de la analogía, ¿no? En el numeral 3 del artículo 112 se establece que ninguna ley podrá, o se dispone que ninguna ley podrá establecer penas sin que la conducta que se sanciona esté descrita de manera clara y precisa en ella. Nuevamente nos encontramos, creo, frente a un avance en comparación con la Constitución del 80, que en lugar de señalar que la descripción de la conducta no debe ser clara y precisa, establece, como ya indiqué, que ella debe encontrarse expresamente descrita en la ley, ¿no?, término que es bastante más ambiguo, ¿no? Como en los casos anteriores, la referencia a la ley permite deducir que también se recogen los principios de reserva legal, de exclusión de la costumbre como fuente del derecho penal y de prohibición de la analogía, pero muy en la línea de lo que todavía es actualmente vigente en la Constitución del 80, ¿no? En el ámbito de los principios de índole material, una primera cuestión que creo debe destacarse y que se vincula directamente con el principio de humanidad de las penas es la supresión expresa de la pena de muerte y la proscripción también expresa de las penas crueles, inhumanas y degradantes. Esto está en el artículo 21, número 2. Se trata de cuestiones que, si bien tienen un claro reconocimiento en diversos instrumentos internacionales, hacían necesaria una consagración expresa, ¿no? Héctor Hernández ha planteado, era necesaria una reafirmación en el plano interno ¿no?, de estos principios. Y yo estoy de acuerdo con esa aproximación. Creo que efectivamente, a pesar de que la vigencia creo que existía y era reconocida, es bastante simbólico que haya una proscripción directa de esta clase de sanción penal. Bueno, por cierto, se deja atrás, ¿no?, el sinsentido de hacer referencia a la posibilidad de imponer la pena de muerte entre las garantías constitucionales, que era una cuestión bastante criticada y sigue siendo criticada, ¿no?, en relación con la Constitución del 80. Junto con ello, creo que uno debe celebrar que la propuesta de nueva Constitución regule de manera explícita, ¿no?, el principio de proporcionalidad de las penas. Esta es la gran novedad en materia de límites materiales, ¿no? Entre las denominadas garantías procesales mínimas, ese es el, digamos, contexto sistemático en el que se ubica esta máxima, que están recogidas, ¿no?, en el artículo 111 de la propuesta, se establece la de ser sancionado de forma proporcional a la infracción cometida. Bueno, insisto en que esta creo que es la cuestión más notable de la propuesta, pues plantea algo realmente novedoso si uno lo compara con la Constitución actualmente vigente, ¿no? Ahora, en cuanto a su ubicación, habría sido mejor que esta garantía se hubiera consagrado como un principio de índole propiamente penal y no que quedara confundido entre las garantías procesales, ¿no? Y esta es una cuestión que me parece relevante. Así también lo ha destacado, ¿no?, el mismo Héctor Hernández, ¿no?, porque la actual ubicación del principio en esa propuesta podría llevar a pensar que su ámbito de aplicación se reduce a la imposición judicial de la pena y no que se extiende a la regulación legislativa de los delitos, que es probablemente el ámbito donde mayores vulneraciones se producen al principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, eso, a pesar de que admite otra interpretación posible, creo que habría sido deseable, ¿no?, que esto tuviera, digamos, el carácter de principio de carácter penal, ¿no?, expresamente, y no que se relacionara con el proceso. En cuanto a su contenido, si bien se trata de una regla que podría parecer bastante general, en atención a la referencia que se hace de una infracción y no un delito, creo que ya debe ser interpretada de manera sistemática, ¿no?, en el contexto de las garantías procesales penales que resultan aplicables a toda persona,
lo que podría provocar, ¿no?, que fuese discutible una aplicación directa del principio de proporcionalidad más allá de las infracciones penales, ¿no?, por ejemplo, en el ámbito de las infracciones administrativas. Lo que obviamente sin perjuicio de que pueda aplicarse genéricamente la idea de proporcionalidad de las sanciones en virtud ya sea de los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile que se encuentren vigentes o recurriendo a algún otro principio o norma contenido en la Constitución. O sea, eso se hace hoy en día y nos genera mayor escándalo, ¿no? No obstante lo señalado, creo que el texto surgido de la Convención desperdició la oportunidad de regular explícitamente los principios de culpabilidad y de ofensividad. Esto último creo que es más un sueño que algo que algún día vaya a ocurrir, pero bueno, lo planteo de todas maneras. Tratándose del principio de culpabilidad, nuevamente entre las garantías procesales penales, se establece que no se presuma de derecho, ¿no?, la responsabilidad penal. Esto en el artículo 111, letra D, con lo cual se ha insistido en una regulación que la doctrina, a mi juicio, con mucha razón, ha calificado de meramente parcial o incluso de rebuscada el principio de culpabilidad, que no considera varias de las otras dimensiones que tiene esa máxima, ¿no?, que no solamente se relaciona con la presunción de la responsabilidad penal o algo por el estilo, ¿no? Creo que eso hace recomendable que se refuerce la argumentación referida al reconocimiento de este principio en el contexto, ya sea, bueno, de la propuesta de nueva constitución o si es que se adoptara digamos, una discusión futura, algo en esta misma línea, ¿no? Por lo mismo, claro, si uno tuviera que complementar este precepto, uno podría recurrir nuevamente al principio de la dignidad humana o la idea de dignidad humana, que obviamente está también regulada o contemplada en la propuesta de nueva constitución. Y claro, con lo cual, o sea, si llegamos a eso, uno podría confirmar que en realidad desde la perspectiva del principio de culpabilidad no hay mayores avances en la propuesta de nueva constitución, porque estamos ante un principio que más o menos se regula de la misma forma que en la constitución del 80, ¿no? En lo que respecta al principio de ofensividad, el texto propuesto no contiene una referencia expresa a la idea de que no puede existir un delito ni imponerse una pena sin una afectación de un bien jurídico. Eso, no sé si alguna constitución en el mundo lo haga, pero bueno. Tampoco existe una alusión clara a la necesidad de que la pena estatal tenga, por ejemplo, una justificación racional, que podría ser una vía un poco más indirecta de reconocer el principio, pero que de todas maneras me parece interesante porque le impondría al legislador un estándar más o menos elevado a la hora de digamos, consagrar delitos y penas asociados a ellos, ¿no? Claro, desde esta perspectiva, ¿no?, insisto, creo que se ha perdido la oportunidad de regular uno de los principios que más se relaciona con la legitimidad del derecho penal y con la existencia de lo que Miren Chucorcoide denomina un derecho penal no autoritario, ¿no? Lo cual implica, ¿no?, que el derecho penal no pueda basarse en el mero arbitrio de la autoridad, sino que debe sustentarse en la lesión o al menos en el peligro que el delito supone para otras personas, ¿no? Sin embargo, bueno, también es posible deducir el principio de ofensividad de otras ideas o de otros preceptos. Siempre vamos a poder recurrir a la idea de dignidad humana, ¿no? Y por lo tanto plantear que imponer una pena sin un fundamento, o sea, sin que afecte un bien jurídico, implica instrumentalizar a la persona que debe sufrirla. Y junto con ello uno podría decir que el principio de ofensividad puede desprenderse de tratados internacionales, ¿no?, que de una u otra forma proscriben la arbitrariedad del Estado respecto de determinadas medidas, entre ellas, por cierto, las penas que afectan a derechos fundamentales de las personas, ¿no? Adicionalmente, en la propuesta de nueva constitución, uno puede inferir el principio de ofensividad de algunas disposiciones más específicas. Por ejemplo, en el artículo 110, número 1, se establece que ninguna persona puede ser privada de su libertad arbitrariamente, ni esta ser restringida, sino en los casos y en la forma determinados por la Constitución y la ley, con el inconveniente de que se trata de un precepto referido específicamente a eventuales privaciones o restricciones de la libertad y no de manera genérica
a cualquier pena que pudiera afectar a una persona. Entonces, ahí potencialmente se podría generar un problema en relación con la ofensividad cuando la pena no es privativa de la libertad. Por último, la regulación expresa del principio de proporcionalidad en la propuesta de nueva constitución creo que puede servir para entender que el principio de ofensividad también se encuentra implícitamente reconocido en su texto, ¿no? Es bastante común que se haga un vínculo importante entre el principio de proporcionalidad y el de ofensividad, y particularmente entre la idea según la cual cada medida o la pena en este caso tiene que tener una cierta aptitud o idoneidad, ¿no? Ese es probablemente el aspecto del principio de proporcionalidad que más se relaciona con la máxima ofensividad, ¿no? Ellos así porque según este subprincipio de idoneidad o de aptitud, la pena estatal debería ser apta para alcanzar el fin de protección del bien jurídico que la fundamenta, ¿no? Y así, por ejemplo, el hecho de imponer una pena a quien mata a otra persona debería servir a la finalidad de proteger la vida de los individuos, y en que se logra ciertamente de manera indirecta, ¿no? Si es que el Estado logra, en los hechos, ¿no?, castigar penalmente a quienes cometen homicidios, ¿no? Ya voy finalizando mi presentación. Quisiera solamente destacar que también en el ámbito de las relaciones entre el principio de proporcionalidad y el de ofensividad, se advierte que, claro, si uno considera que uno de los factores para determinar la cuantía de una pena debería ser justamente la relevancia del bien jurídico subyacente al delito, claro, ustedes me van a decir, bueno, ¿y cómo vamos a definir la relevancia del bien jurídico? Es claramente un problema, ¿no? Pero una vez que eso lo hemos esclarecido mínimamente, entonces uno tendría que dar el paso a plantear la regulación de penas que tengan alguna relación con esa importancia relativa del bien jurídico de que se trate, ¿no? Por lo mismo, un sistema político que valora más la vida que la propiedad, para ponerlo en un ejemplo más o menos sencillo, debería castigar más drásticamente que comete un delito que afecta la vida de otra persona, paradigmáticamente un homicidio, en comparación con un delito que solo afecta la propiedad ajena, como podría ser un hurto, ¿no? Bueno, eso era lo que quería presentar. Creo que justo cumplí los 20 minutos, así es que agradezco mucho su atención y quedo muy atenta a lo que nos plantee Soledad. Muchas gracias, Laura. Y bueno, vamos a recibir los comentarios de la profesora Soledad Krause. Muchas gracias, Raúl. Gracias también, Laura y Rodrigo, por sus exposiciones. Y yo quisiera primero comenzar con lo que señaló Laura. Yo comparto con ella la importancia de que los principios, tanto formales como sustantivos, así como los procedimentales referidos al derecho penal, queden consagrados expresamente en la Constitución. Si bien es cierto, muchos de esos principios tienen un reconocimiento internacional y pueden ser integrados a nuestro sistema jurídico vigente por aplicación del artículo 5 de la Constitución, lo cierto es que la dispersión en las diversas fuentes vuelve más complejo el ejercicio de esa labor de integración en el sistema interno para los tribunales, pero me parece que sobre todo lo que hace es dificultar la función de límite que esos principios tienen que ejercer respecto de la labor del legislador y que está llamado a asegurar el Tribunal Constitucional. La ausencia de principios sustantivos particularmente hace posible, me parece, una excesiva atención del legislador a la situación puntual del momento para tomar sus decisiones político-criminales de sancionar penalmente, y a una falta de atención al pasado, es decir, al diagnóstico de la situación real, que muchas veces ni conoce ni detalladamente estudia antes de legislar, y tampoco al futuro, anticipando la manera en cómo esas nuevas reglas se pueden insertar en el sistema vigente, cómo van a convivir con él y cómo y en qué lo transforman de una manera razonada y coherente. Creo que como sociedad no podemos renunciar a esa racionalidad y a esa exigencia de racionalidad del legislador, incluso en tiempos turbulentos como los que estamos viviendo. La expectativa que crean las normas contribuye a crear o a demoler la confianza que tenemos en las instituciones, que todos tenemos en las instituciones. Y es por ello que deben evitarse tanto aquellas normas que resultan desproporcionadas como las simbólicas, porque la falta de aplicación de unas y otras, ya sea porque no responden a la sociedad en la que vivimos ni a su idiosincrasia,
o porque no tienen en cuenta sus máximas de la experiencia para conocer el mundo, o las valoraciones subyacentes para apreciarlo, contribuyen a crear esa sensación de falta de certeza y que no podamos contar con ciertos resultados y consecuencias que se anticipan y que creo que están en el centro de la crisis que estamos viviendo. Quisiera referirme brevemente a un principio del que Laura no trató en su exposición, pero que a mí me parece de especial relevancia teniendo en cuenta nuestro sistema nacional, y que es el principio de ne bis in idem. Como bien se conoce, ese principio constituye una garantía que se reconoce al ciudadano de que no será castigado ni perseguido 2 veces por el mismo hecho. Comprende asimismo la prohibición de una doble valoración de la misma circunstancia para efectos de imponer una sanción. No tiene en la Constitución del 80 un reconocimiento expreso, sin embargo se entiende consagrado con ese rango en atención a su establecimiento en tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. En particular el Tratado sobre Derechos Civiles y Políticos y la Convención Interamericana de Derechos Humanos, las que dan más importancia sí al aspecto procedimental del ne bis in idem que al concepto más sustantivo. Las mencionadas disposiciones con diverso énfasis ponen acento en los 2 contenidos que se atribuyen al principio, ese de carácter sustantivo y otro procedimental, los que en muchos supuestos resultan complejos de diferenciar en la medida en que la forma de asegurar el primero es el cumplimiento del segundo. Aquí hay un tema crucial en nuestro sistema y me parece que justifica lo que voy a proponer un poco más adelante, que sería también consagrar este principio. En nuestro sistema se ha discutido bien intensamente si este principio ne bis in idem constituye un mandato para el órgano aplicador del derecho, es decir, para los tribunales, o también lo es para el legislador. El alcance de lo anterior depende del contenido que se le asigne al principio, por una parte, así como al fundamento que se atribuye a este principio. No tengo tiempo para detenerme específicamente, pero hay un debate bien interesante acerca de cuál es el fundamento de este principio de ne bis in idem y cómo podría vincularse con una serie de otros principios que sí están consagrados, algunos sí, otros no, en la Constitución. Una consecuencia relevante deriva de entender si este mandato se dirige únicamente al aplicador del derecho o también al legislador. Si se considera que el principio no alcanza al legislador, sino que solo al órgano aplicador del derecho, este último en principio no se puede negar a aplicar distintas normas de sanción que concurran en relación con el mismo hecho, en el entendido que es el legislador quien determina la entidad de la reacción que genera un determinado comportamiento contrario a la norma, y quien establece si la persecución del mismo se realiza por un mismo órgano o por órganos diferentes. Para quienes estiman, por el contrario, que este mandato se dirige también al legislador, se le exige a este una cierta razonabilidad en la reacción punitiva que dirige frente a un mismo hecho, y una cierta sistematicidad y coordinación en las reacciones tendientes a evitar un exceso en la mencionada reacción o en los procedimientos destinados a su imposición. Si se examina nuestro sistema jurídico, se advierte que el legislador ha optado en muchos casos por acumular sanciones administrativas y penales por medio de normas expresas. Los casos quizá más relevantes y los que ofrecen más dudas son precisamente aquellos casos en que las sanciones administrativas son prácticamente sanciones penales en un contenido material, sea por la intensidad, sea por otras facultades que se otorgan a los órganos administrativos para imponerlo, o en las investigaciones previas destinadas a asegurar la existencia del hecho y a determinar quiénes son responsables de él. Entonces hay varios supuestos en que regulaciones sectoriales permiten, por una norma expresa, que se acumulen sanciones administrativo-penales, podría decir yo, o más bien penalizadas, si ustedes quieren, y sanciones penales. Esa circunstancia podría plantear conflictos en relación a si el legislador se ajustó a este principio de ne bis in idem, sobre todo teniendo en cuenta que una parte de la doctrina afirma que la concurrencia de sanciones administrativas y penales sería por sí misma constitutiva de la referida infracción. Si se estima que no alcanza al legislador este principio, la concurrencia de potenciales sanciones frente a un mismo hecho y por el mismo fundamento no comportaría una infracción al ne bis in idem. La argumentación en este punto sería clara: el legislador democrático es el que define la gravedad de la sanción que se tiene que imponer a un determinado hecho, teniendo en cuenta las valoraciones sociales que existen en una determinada sociedad y en un momento histórico determinado. En ese sentido, existiría un espacio de libertad para que éste determine cuál es la manera en que sancionará un determinado hecho, expresado tanto en el procedimiento de persecución como en la imposición misma de la sanción,
pues es ello lo que da cuenta de la magnitud del reproche que se merece a la luz de la normativa vigente. De este modo puede decidir hacerlo en una sola sede, por ejemplo la administrativa sancionadora o la penal, o por la conjunción de ambas, por medio de una sola clase de sanción o de varias, por ejemplo privativas de libertad, de derechos o pecuniarias, y por medio de uno o varios procedimientos. Así, en esta segunda hipótesis, no sería imperativo para el legislador que todas las sanciones que se impongan a una infracción deban serlo en un mismo procedimiento por un mismo órgano. Por lo mismo, no se plantea la necesidad de elegir entre una sanción administrativa y una penal frente a un mismo hecho. Como ya se dijo, en estos casos la concurrencia de sanciones puede controvertirse a la luz del principio de proporcionalidad, y esa es la solución que ha dado la doctrina. No es el ne bis in idem la forma de controlar, sino que sería el principio de proporcionalidad, argumentándose que un hecho del mundo no puede merecer una sanción de la entidad aquella que resultaría de concurrir ambos órdenes de responsabilidad, es decir, por el cúmulo de la sanción administrativa y la penal. Sin embargo, si uno examina ese principio, el principio de proporcionalidad, me parece que no es suficiente para limitar la labor del legislador en este ámbito, y creo que las decisiones constitucionales lo reafirman. No hay una claridad en la definición de hecho que es relevante para efectos de apreciar la proporcionalidad. ¿Es el hecho del mundo o es el hecho descrito por el legislador? Hay una discusión que no se resuelve y que genera dificultades para poder apreciar esa proporcionalidad. Y cuesta también apreciar la desproporción cuando hay normas que valoran los mismos hechos del mundo a la luz de diversos estatutos y teniendo en mente la tutela de diversos bienes jurídicos relevantes. Entonces, el principio de proporcionalidad, que podría haber servido teóricamente para salvar, digamos, esta idea de que el ne bis in idem no se dirige como un mandato al legislador, parece que no cumple esa función. Por eso me parece un imperativo de racionalidad para nuestro legislador que se consagre también el principio de ne bis in idem en la Constitución, dejando en claro que se aplica también al legislador y que éste, en el diseño de las normas y de los procedimientos, debiera respetarlo. Esa es la sugerencia que yo tenía, y le quería preguntar luego a Laura si ella comparte esa sugerencia o cómo se puede manifestar frente a ella. Y a lo que señalaba Rodrigo, a mí me parece sumamente interesante la exposición. Creo que se centra en este principio procesal del debido proceso y la congruencia, y a una tensión concreta que se plantea en el procedimiento penal y que tiene que ver con el rol y los derechos del creyente en el caso de que el Ministerio Público decida no perseverar en la investigación. Me parece que detrás del debate constitucional que les pone y del que da cuenta esta jurisprudencia vacilante a la que se refirió en extenso, yo creo que existe la tensión en tres puntos distintos. Primero, en dos conceptos de acción distintos. En segundo lugar, dos propuestas distintas del rol del Tribunal Constitucional cuando ejerce la potestad de pronunciarse sobre la inaplicabilidad en concreto de ciertas normas por su oposición a la Constitución. Y me parece incluso que hay una cierta emoción distinta en ambas posiciones. Y creo que es esa la que oscila, digamos, en esta jurisprudencia, que parece no resolverse todavía de manera concreta o específica por una sola posición. Me parece que hay un diverso concepto de acción como garantía para la víctima, un concepto material de acción, por un lado, que la conecta con la posibilidad de que esa acción prospere y sea eficaz, y que exige como base necesaria una investigación realizada con seriedad, en que se puedan recopilar los indicios requeridos en relación con el hecho relevante, y partiendo de la base que sin esos indicios o sin prueba no es posible la pretensión sancionadora, porque se reconoce en nuestro sistema la inocencia del imputado y el estándar para condenarlo es el de más allá de toda duda razonable. Esa posición de un concepto material de acción exige también que el principio de oportunidad y otras soluciones que pueda adoptar el Ministerio Público sean ejercidos de una manera razonada, pero también motivada. Y eso es algo importante. Frente a ese concepto, podríamos decir material de acción, hay un concepto más formal que lo conecta con la exclusividad de persecución del Ministerio Público y además con las facultades expresas de control que se establecen en el Código Procesal Penal para la víctima. En segundo lugar, veo detrás de esta discusión un rol distinto o dos posiciones distintas acerca de cuál es el rol que tiene el Tribunal Constitucional cuando ejerce esta potestad en concreto. Tiene que tener en cuenta el Tribunal Constitucional el sistema tal como lo entienden y aplican los operadores, notando los vacíos que se advierten en él,
como pareciera ser quienes defienden esta posición más material de acción, o tiene que tener en cuenta las normas en sí mismas y su interpretación más razonable, pero que puede ser muy distinta de la interpretación real o efectiva que hacen los operadores, de manera que quedaría fuera del control constitucional todo lo que debiera obedecer a una interpretación o aplicación más razonada. En tercer lugar, lo que veo es una distinta emoción. Yo creo que la tesis que sostiene una interpretación más material de la acción tiene en cuenta especialmente a la víctima y a este sujeto que siempre hemos olvidado en el derecho y el proceso, y a quien se estima que no puede privarse de la expectativa de perseguir el hecho más allá de las deficiencias del sistema. O, frente a eso, una vocación que sigue teniendo como sujeto central del proceso al imputado y sus derechos, y la tutela estricta de esos derechos en un sistema que es acusatorio. Aquí dos comentarios muy generales. A mí me parece que el derecho a la acción tiene que tener un contenido material mínimo, y que ese contenido material pasa por el que se investigue con celo el hecho y que se justifique la decisión de no perseverar. No basta para ejercer la potestad de no perseverar invocar la causal legal si ella no se completa en el caso específico con una investigación seria, desenvuelta con razonabilidad, y en que la oportunidad y otras herramientas de no persecución se dan en un ambiente en que no existe muchas veces investigación y en que no hay motivación de la decisión de perseverar. Yo creo que esa es la realidad frente a la que reaccionan algunas de las posiciones del Tribunal Constitucional. Tenemos un sistema en que el ejercicio de estas potestades no es racional o no aparece suficientemente motivado. También respondiendo, digamos, a la necesidad de un control efectivo y oportuno de esa decisión de no perseverar, que es lo que no se advierte en nuestro sistema. Existen herramientas para controlar otras decisiones, pero no la decisión de no perseverar, y a mí me parece que esa es una deficiencia. Y lo segundo que quería mencionar es que a mí me parece que la congruencia no se violenta si es que con esta triada, podríamos decir, si es que se exige, digamos, porque el objeto del proceso se construye paulatinamente. La formalización aparece como la primera forma en que se constituye ese objeto del proceso, que se va construyendo paulatinamente en el tiempo. Y de hecho hay varios mecanismos a través de los cuales esa formalización se ajusta en el tiempo, reconociendo esa construcción paulatina del proceso. Entonces me parece que el concepto de congruencia debiera reservarse únicamente para la correlación entre la acusación y la sentencia, y no así entre la formalización y la acusación. Creo que el ejemplo más claro es la reformalización, que es una institución que no está consagrada en nuestro código, pero que sí ejercitan los fiscales, y que bien ejercida podría asegurar, de hecho, el cumplimiento o la satisfacción del principio del debido proceso. Entonces me parece, comparto con Rodrigo, que la congruencia podría ser uno de los principios procedimentales que hay que incorporar a la Constitución, pero sería partidaria de que la congruencia se reserve a su sentido estricto de respetar el objeto del proceso, que solo queda definido definitivamente con la acusación. Antes existe solo un objeto provisional, que es el que se manifiesta en la formalización, pero que puede sufrir mutaciones hasta llegar a la acusación. Eso quería... Y bueno, como habíamos acordado, me gustaría que darles la palabra tanto a Rodrigo como a Laura para que si se quieren referir particularmente a los comentarios que ha hecho Soledad. O lo dejamos para las preguntas del público, no sé, ustedes deciden. Sí, ¿no? Ahora está bien. Quizás Rodrigo levantó primero bueno, la mano. Rodrigo, ¿ya? Sí, bueno, yo bueno, referirme por supuesto a los comentarios de Soledad y agradecerlo. Claro, la reformalización es una de las claves, y por ahí en algún minuto después de la sentencia 815 se discutió también, y discuten hasta el día de hoy quienes votan por acoger en general estas inaplicabilidades del 248 letra C, ¿por qué no se formaliza antes de cerrar la investigación? Y claro, a veces se omite como parte del debate, y yo de hecho no lo señalé, así que también la omisión es mía. El tema de la responsabilidad del Estado por la formalización arbitraria. Entonces, claro, allá hay un punto del cual en general los votos por acoger del TC no se hacen cargo, y de repente por ahí en alguno de los votos por rechazar las inaplicabilidades lo señalamos, pero ya hay un punto que es la responsabilidad del fisco por actuaciones arbitrarias del Ministerio Público, entendiendo por arbitrariedad la falta de fundamentación, la inexistencia de fundamentación, la fundamentación aparente o la fundamentación inconexa, que ya el fisco ha tenido que pagar ingentes cantidades a partir de varias sentencias que efectivamente han condenado al fisco por eso.
Ahora, yo escuchaba, claro, a Soledad, y efectivamente la vuelta de tuerca que se da en esta sentencia que aplica los estándares de Belém do Pará es justamente darle un contenido material más allá de la forma, sino que darle un estándar de contenido y eficacia a la investigación. En el fondo, uno podría decir investigación racional, justa, coma, y eficaz, o investigación eficaz para después ver si es racional y justa. Ahí hay una vuelta de tuerca. A mí esa sentencia no termina de darme por agotado el tema. Las sentencias hay que dictarlas y al igual que en la universidad, los textos se entregan cuando llega el plazo o cuando ya ha pasado mucho tiempo de prórroga y nunca las cosas que se escriben en derecho están listas. Siempre hay que partir de esa base que a todos en algún minuto de la vida nos ha pesado y siempre hay algo que nos queda dando vuelta después de haberlo entregado. Pero claro, se abre una puerta que es bien interesante para efectos de configurar por vía de inaplicabilidad una calificación material del contenido de la investigación en casos extremos. Y claro, recalco en casos extremos porque, bueno, la dirección de la investigación y la construcción de la política persecutoria tiene que seguir en manos de un Ministerio Público Autónomo, porque si no nos estamos saltando los 33 por todos lados, aunque tratemos de decir que no. Y escuché con particular atención la exposición de Laura, y claro, a mí me interpreta perfectamente en varios puntos, porque para construir cuestiones de constitucionalidad a partir del ne bis in idem y de la proporcionalidad de la pena, claro, se ha tenido que exprimir como una verdadera naranja valenciana el 19 número 2, tratando de configurar todo como una cuestión de igualdad ante la ley, y para cerrar el círculo se recurre al 19.3, inciso primero, para poder decir que hay algo más, en definitiva. Y todo viene por ahí. Y claro, uno ve más ne bis in idem en administrativo sancionatorio que en penal, pero se construye a partir de garantismo penal. Y claro, por otro lado, el tema de la proporcionalidad y la funcionalidad de la pena. Hoy día se aborda en una clave que es 19.2 más bloque, aunque no se diga que es bloque. Pero en el fondo, en el entendido, desde el caso ADN Medical Ground del 2010 en adelante, uno ve que el TC le da un giro a lo que era la jurisprudencia anterior, señalando que el quantum de la pena era una cuestión de control de mérito y que no se iba a meter ahí. Y justamente desde los delitos contra la salud, 10 años antes de la pandemia, ¿quién lo hubiera pensado? El quantum de la pena aparece como una cuestión de trato del poder estatal en su vertiente punitiva hacia las personas por la relevancia y la entidad de un hecho, y a partir de ahí aparece la correlación que tiene que haber y sale la proporcionalidad sistémica, pero claro, aparece llena de parches y de forados. Entonces, si uno entra por esa vía, constata la desproporción sistémica y estructural que tiene nuestro sistema penal, con tanto parche y agenda corta y modificaciones específicas, en un código que a veces uno se pregunta si protege más una billetera o más un auto de un portonazo que una vida humana, cuando uno ve las penas que puede tener un homicidio simple, las penas que puede tener un robo con intimidación. Y claro, la necesidad de poner esos temas que hoy día se abordan por la vía 19.2 y con una norma del Pacto de San José de Costa Rica acerca de la función de las penas, es importante, es importantísimo. Hoy día gran parte de la regla del TC siguen siendo cuestiones de la ley 18.216, después de la modificación a la ley de control de armas son menos, pero siguen habiendo 30 o 40 causas de ese tipo al mes, nunca son menos de 20, ya no son 100 al mes, pero nunca son menos de 40. Y claro, las de normas especiales, como el año de presidio efectivo, en la vulgarmente llamada ley Emilia, entra por la misma vía. Entonces, los temas de proporcionalidad y funcionalidad de la pena son esenciales. Parece que la jurisprudencia constitucional llegaron para quedarse, y también tienen matices que si no son temas de ley referenda, debiéramos tener un estándar en la Constitución al respecto, porque todo lo que hay en la materia de jurisprudencia constitucional hay que construirlo a partir de la servicialidad del Estado, de la dignidad humana y de la proporcionalidad de la pena entendida como una cuestión de igualdad ante la ley, porque si no, no hay como tal. Entonces, ahí también la necesidad de ayornar la norma constitucional y hacerla más específica y desmitificar lo que a todos nos enseñaron, porque todos nosotros estudiamos Derecho en una época en que la Constitución del 80 todos entendíamos el tema de los vicios de legitimidad de origen, pero cuando había que enseñar el catálogo, había hartos profesores de Derecho Constitucional y de otras ramas del Derecho que enseñaban que el catálogo estaba muy bien. La verdad que cuando uno se mete en el garantismo penal y en el contenido del debido proceso,
los mitos se caen, pero muchos siguen enseñando los mitos. Entonces, yo de verdad quiero agradecer nuevamente la convocatoria, agradecer la Soledad de los comentarios y agradecer la ponencia de Laura, que a mí me hace terminar la actividad con muchísimas reflexiones acerca de lo que se hace hoy día en esos temas en la confluencia. Gracias, Rodrigo. Laura. Muchas gracias a Soledad por sus comentarios y también a Rodrigo, ¿no?, por haberse referido a algunos aspectos de mi presentación. A ver, en relación con lo que plantea Soledad y la pregunta que me formuló respecto del principio Nevis in idem, a ver, yo soy partidaria de que se consagren expresamente la mayor cantidad de principios, porque creo que un Estado que cuenta con una Constitución que tiene muchos principios es un Estado muy distinto que aquel que cuenta con una Constitución que no se refiere a ellos o que potencialmente podría darle una especie de libertad irrestricta al legislador. Eso parece ser un Estado mucho más autoritario, ¿no? Yo creo que cuando me refería al simbolismo de la consagración de los principios de manera expresa, no estaba pensando en el simbolismo, digamos, en términos negativos, sino más bien como una forma de enfrentarse al ciudadano, ¿no? Una forma de enfrentarse al ciudadano y de concebirlo como un sujeto que es titular de derechos, ¿no? Entonces, yo en ese sentido no tengo ninguna, digamos, objeción, al contrario, que plantear a lo que dice Soledad. Y respecto específicamente del Nevis in idem, claro, yo diría que a pesar de que en general se han tratado de hacer vínculos entre este principio y otros, ¿no? Proporcionalidad, intervención mínima, ¿no? Hay varias aproximaciones posibles. Creo que estas tesis de alguna manera desdibujan un poco el principio Nevis in idem y no logran identificar sus elementos propios, ¿no? Y yo creo que sí es posible, un poco la línea de lo que tú planteas, reconstruir este principio como una máxima autónoma. Yo creo que eso es posible y es deseable incluso. Y creo que efectivamente esta idea de consagrarlo expresamente como un principio que no solamente se dirige al juez, que es como lo más obvio, los casos de Nevis in idem judicial son como casi ridículos, ¿no? Yo creo que esta es una máxima que sobre todo debería importarle al legislador. Pero acá yo creo que no basta con consagrar la máxima, yo creo que acá tenemos que hacer un trabajo, o el legislador debería hacer un trabajo de revisión completa de los vínculos entre el derecho administrativo sancionador y el derecho penal. O sea, yo creo que estamos llegando a una situación en que efectivamente a mí me parece que para las personas que son sancionadas se genera una perplejidad que es sumamente entendible, porque a veces, no sé, sufren multas draconianas en sede administrativa y en sede penal parece que sanciones que son, bueno, parece que incluso menos relevantes, ¿no? Y creo que en el caso de la responsabilidad penal de las personas jurídicas eso puede ser súper ostensible. Entonces, diría que junto con esto, o sea, junto con la consagración expresa, habría que hacer una revisión. Y esa revisión, diría yo, que en un sistema más o menos racional tendría que llevar a consagrar sanciones administrativas que siempre sean menores que las penales. Si ese es el gran problema que tenemos en este momento, o sea, que en algunos casos eso no se cumple y que, claro, esta forma de legislar a veces como desconectada del resto del ordenamiento jurídico, yo creo que nos ha llevado a tener grandes dificultades a la hora de justificar ciertas sanciones. Bueno, este es un problema también en materia penal, ¿no? Cuando se legisla, no sé, en el hurto sin ver lo que pasa en el homicidio o en la violación sin mirar también lo que pasa en el robo, qué sé yo, ahí se generan muchos problemas. Yo creo que ahí hay una dificultad que tiene que ver con ver el ordenamiento jurídico como lo que es, como un sistema, ¿no? Y no estar legislando de manera desconectada. Y bueno, creo que este en todo caso es digamos, un desafío enorme. No sé si algún día se va a producir o se va a concretar esto de esta revisión, pero creo que sería lo más razonable. De hecho, uno cuando estudia esto en pregrado y le enseña a los alumnos, prácticamente les afirma, ¿no? Las sanciones administrativas, bueno, deberían ser menores que las penales, o eso solamente da para una sanción administrativa. Y luego cuando uno empieza a revisar más detenidamente se da cuenta que a veces las sanciones administrativas son muy
elevadas. Entonces ahí hay una cuestión que no logra explicarse muy bien, creo yo. Muchas gracias, Laura. Vamos a dar espacio entonces a las preguntas que puede el público formular, pero voy a comenzar con las que están en el chat. Así que voy a leer el chat. A ver, hay una pregunta de Dayana Mena, que me imagino que es para el profesor Pica, porque la formuló cuando estaba exponiendo, así que dice: buen día, en ese caso podría llevarse un derecho constitucional que el Ministerio Público, al detentar la exclusividad de la investigación, podría exigirse que ésta se lleve a cabo bajo el prisma del principio de objetividad, con el objeto de que no solicite la decisión de no perseverar. Bueno, no sé si se entendió bien, Rodrigo. Sí, bueno, hay varios temas. El principio de exclusividad venía en lo que hoy día es el artículo 83 de la Constitución. Voy a ocupar una expresión bien castiza, y pasó de colado en la Cámara de Diputados, pero absolutamente de colado. Y en la Comisión de Constitución del Senado, cuando discutieron la reforma constitucional, ahí entendieron lo que significaba el principio de exclusividad, y ahí dijeron: oh, estamos eliminando al querellante, ¿y qué vamos a hacer si el fiscal no quiere investigar? No, tiene que haber querellante. Y ahí viene el tema del 83 inciso segundo. Ahora, el principio de objetividad ya lo tenemos en la ley orgánica. Constitucionalizarlo no vendría de más. Ahora, bueno, si alguna lección nos quedó el 4 de septiembre es que el maximalismo abre más focos de discusión, debate, relativización, problemas y división que de unidad. Hay cosas que tienen que quedar a nivel de ley orgánica. Y la verdad es que el principio de objetividad podría serlo. Ahora, un sistema acusatorio en el cual hay que investigar todo y hay que perseguir todo, es un sistema acusatorio que niega su esencia, o sea, la selectividad es lo primero. Y claro, si no hay selectividad y el impulso procesal vuelve a quedar en manos del querellante, es algo bastante gatopardesco. Es haber modificado todo para que en eso, que es uno de los ejes del sistema, quedara exactamente igual. Y claro, aquí hay que conectar dos cosas. A propósito de la vinculación del penal con el procesal penal, la selectividad en un sistema acusatorio es una cuestión que tiene una dimensión autónoma por la lógica del sistema acusatorio, pero por otro lado tiene una conexión con lo penal sustantivo. La última ratio del derecho penal no se expresa solamente en su construcción legislativa, se expresa también en su uso. Entonces, ahí hay una problemática de la cual hay que hacerse cargo. Hay que partir de la base que no todo se va a formalizar y hay que partir de la base que no todo va a llegar a funcionar. Entonces, claro, si vamos a tener Ministerio Público Autónomo y va a tener la dirección de la investigación, la contracara o la consecuencia necesaria de eso es que tiene que tener mecanismos de selectividad. La clave, yo creo, es fijar un estándar que sea objetivo, más allá de poner el principio de objetividad en la ley, sino que fijar en la ley un estándar objetivo de cierre de investigación y poner mecanismos de control, como lo que señalaba Soledad, con lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, eso trae un costo. Hay que empoderar a los jueces. Y si uno es purista, yo no lo soy tanto en esta materia, pero algunos serán más puristas, eso significa poner al juez a determinar la razonabilidad de la investigación, y para algunos eso es un pecado en un sistema acusatorio. Puede serlo, pero ojo, así como el tercer juicio oral no es un anatema después del recurso, porque el propio código contempla una hipótesis de tercer juicio oral, cuando uno mira la normativa de la reapertura de la investigación, el juez tiene bastante que evaluar en cuanto al mérito y en cuanto a lo que implica la reapertura. Entonces, tampoco es algo que sea tan exótico ni tan peligroso, porque en el sistema ya tiene algunos focos en los que opera. Evidentemente no es la idea que eso pase a ser el eje ni la normalización, pero el tema del 248 letra C claramente es un tema de ley referenda, y claramente lo que plantea Soledad de fijar un estándar y de fijar un mecanismo de control eficaz puede ser efectivamente una buena salida, porque si uno compara con lo que es el sobreseimiento temporal, la verdad que el régimen de revisión es radicalmente distinto, y en uno es bastante eficaz porque queda en manos del juez, y en el otro, bueno, si yo voy a la Fiscalía Regional me van a decir: sabe que hay un instructivo general que dice que en tu caso hay que aplicar DNP, así que bueno, no hay nada que revisar. Se acabó. Entonces, el mecanismo de revisión efectivamente, como dice Soledad, primero no tiene contenido y segundo no tiene caso. Gracias, Rodrigo. No sé si Sole o Laura querían referirse también sobre el punto, ¿no? ¿Sole? No, Bueno, Raúl, gracias. ya. Voy a pasar a la segunda pregunta que está también en el chat. Ahí no se me abre ahora. Ahí está.
Ya, la pregunta la formula Raúl Valdomino, dice, en el segundo juicio contra el fiscal regional de Rancagua aplicamos, bueno, nem bis in idem administrativo penal. Una referencia. Bueno, entonces yo no sé si es una pregunta, No, es un comentario, pero... un comentario parece ser, no sé Pero si... es un comentario bien sabroso y Bueno, hagámoslo más porque sabroso todavía con su respuesta. es un comentario sabroso. Aprovecho de saludar a Raúl, que participa además muy activamente en muchos seminarios, así que me lo he encontrado ya, pero en todos lados. A ver, yo creo que él muestra un problema que tiene la no consagración expresa de los principios penales, porque al final, cuando uno no los consagra expresamente, corre el riesgo de que al final existan fallos, ¿no?, que se hacen cargo de ellos, pero muchos otros que no. Y eso es muy problemático desde el punto de vista del tratamiento igualitario de los ciudadanos. Entonces, claro, uno puede pensar en situaciones en las que efectivamente hay jurisprudencia en que aplican ne bis in idem. Por ejemplo, a propósito de la pandemia, tuvimos fallos muy interesantes que planteaban consideraciones de ofensividad a propósito de, no sé, si es que no tenía 18, COVID. claro. Exacto. En el 318, qué sé yo, a propósito de la ley Emilia, el mismo Tribunal Constitucional ha tenido muchos fallos que apelan a la proporcionalidad de la pena, en fin, o sea, existe jurisprudencia, pero el problema que veo yo aquí es que perfectamente uno podría encontrarse con un juez que diga, oye, pero si esto no está regulado en ninguna parte, entonces no me vincula y yo entonces me tengo que hacer cargo de lo que establece la ley. Y ahí está la dificultad, ¿no? Porque sería difícil reprocharle algo a ese juez, ¿no?, que está aplicando el derecho, y claro, eventualmente podría plantear todas estas construcciones doctrinales que hemos discutido el día de hoy, pero él podría ponerlas en duda, o ella, la jueza, no podría ponerlas en duda. Entonces creo que ahí se genera una cierta incerteza, ¿no?, y un trato desigual, como planteaba. Sí, yo no tengo más que agregar, yo comparto lo que dice Laura. Yo creo que el principio de igualdad ante la ley, que ahí viene en entredicho cuando no podemos acceder como a las mismas fuentes y queda la labor de quien integra cómo conviven esas distintas fuentes que a veces tienen digamos, una consagración internacional. Entonces no se puede esperar un determinado resultado y es eso lo que contribuye a la falta de confianza y de certeza. Y de igualdad, por supuesto. Gracias, Sole. Raúl. Rodrigo, sí, por favor. Sí, bueno, el tema ne bis in idem en sanción administrativa más sanción penal, lo que fue la jurisprudencia pandémica del 318, que con la integración actual del tribunal está revertida, pero se acogían hasta mediados de este año, claro, se acogían en dos hipótesis. La primera, que era solo proceso penal por ley penal en blanco y, bueno, con votos particulares de la lesividad, etc. Pero hay otro grupo de causas en las cuales, además de la imputación del 318, había sumario administrativo, sumario sanitario. Entonces, en esa se hizo justamente ese ejercicio de la concurrencia de una hipótesis de ne bis in idem en atención al bien jurídico, en atención a los hechos configuratorios de la infracción, y bueno, a partir de ahí, en lo que resta, configurar la triple identidad. Hay más de una decena de causas de inaplicabilidad del 318, en que el ne bis in idem fue la salida. La verdad que la jurisprudencia TC de ne bis in idem hay que verla, tiene matices, pero hay harto desarrollo, y quizás el más interesante no es el puramente penal, sino que es la confluencia de sanciones administrativas con sanciones penales, que es quizás la forma más complicada de aproximarse a él o de llegar a una conclusión que sea más o menos certera. Gracias, Rodrigo. Bueno, se abre el espacio. Felipe, yo no sé si se pueden formular directamente las preguntas por parte del público o tienen que ser solo a través Tienen del chat. que levantar la mano. ¿Ya? Hay una opción debajo del Zoom que Ya. aparece para levantar la mano, y con eso nosotros le cedemos la palabra para que puedan Perfecto. hacer sus preguntas. Si quieres, por mientras, Felipe, yo puedo hacer una pregunta. Yo hacer una pregunta. Sí, obvio. Hay que, en relación a la exposición que hizo Laura sobre el principio de proporcionalidad, entonces, supongamos que el principio está consagrado el principio de proporcionalidad en la Constitución. Supongamos que lo tenemos en los mismos términos que estaba. Decía, si entendí bien, decía que dice sancionado en forma proporcional a la infracción cometida. ¿De acuerdo? Así dice la Constitución. Ya, pongámonos en la práctica.
el artículo 450 del Código Penal es inconstitucional. Conforme a eso, el juez, si lo aplica, por ejemplo, ¿estaría infringiendo el principio de proporcionalidad? ¿O aplica la pena presiva perpetua calificada, por ejemplo, con todos los cuestionamientos que la misma pena de presidio perpetuo calificado tiene? ¿Supondría que está infringiendo el principio de proporcionalidad? Esa pregunta, Laura. Ahí. A ver, yo creo que es más fácil relacionar proporcionalidad con el 450 que con el presidio perpetuo calificado, que yo más bien tendería a vincular con la humanidad de las penas, ¿no? Pero bueno, también proporcionalidad podría servir ahí. A ver, si uno se enfrasca en la discusión relativa a cuán importante es un bien jurídico, creo que no va a sacar mucho limpio, al menos en relación con ese problema que tú planteas. Pero yo diría que acá la proporcionalidad tiene que analizarse en términos sistemáticos, ¿no? Y si uno tiene un sistema jurídico penal en el que las formas imperfectas de ejecución tienen menos pena que el delito consumado, yo diría que eso abiertamente vulnera el principio de proporcionalidad si es que estás consagrando idéntica penalidad ante situaciones que el artículo 7º directamente, explícitamente, considera distintas, ¿no? Y eso luego se refleja en las reglas de la penalidad asociadas a esas hipótesis. Entonces, yo diría que habría que hacer una construcción o una argumentación que vinculara proporcionalidad con sistematicidad y quizás también con igualdad ante la ley o con tratamiento igualitario, ¿no? Porque parece poco defendible que en todos los casos que no son el 450, o digamos en la gran mayoría de los casos que se regulan en Chile, el delito tentado o frustrado tenga menos pena que la consumación, y acá resulta que se castigará como consumado de que esté en grado de tentativa. Entonces, ahí yo creo que habría que hacer una especie de mixtura de principios para llegar a una solución. Vale, gracias. Bueno, hay varios temas, perdón Rodrigo, que uno podría también plantearse lo mismo que te dice, ¿qué pasa cuando hay supuestos en que de complicidad que se castigan como autoría, por ejemplo? También tenemos un caso. ¿Qué pasaría, supongamos, Laura, también te digo, cuando se establece expresamente la restricción de circunstancias atenuantes de responsabilidad de ciertos delitos? No sé, que se abre un cajón muy, muy fuerte. Muy grande. Muy grande. Muy grande, yo no sé, entonces, ¿dónde está la restricción? Yo digo, o sea, a mí me parece bien consagrarlo, pero yo no sé, o sea, a mí me asusta un poco porque de alguna manera parece muy interesante, pero es que se abre un cajón inabordable, porque muchas cosas uno podría decir que es desproporcionado, es decir, entonces, ¿dónde está el límite en este caso? ¿Dónde está el ámbito o el arbitrio que tiene el legislador para valorar la pena de respecto de ciertos comportamientos? Entonces, ¿en dónde está el límite? Ese es el punto que yo como que me entra las dudas. Sí, solo para hacerme cargo de eso. A ver, yo creo que en el caso de circunstancias modificatorias es más compleja la argumentación, pero en el momento en que uno asume que el grado de intervención delictiva o el grado de desarrollo del delito son criterios de proporcionalidad de la pena, creo que habría que partir de esa premisa, y que además tienen reconocimiento positivo expreso, porque claro, sería distinto que en el Código Penal hubiera un tratamiento mucho más, digamos, ambiguo respecto de la pena aplicable al cómplice en relación con la pena aplicable al autor, ¿no? O que tampoco fuera tan claro, digamos, cuál es el tratamiento que habría que darle al autor de un delito tentado versus al autor de un delito consumado, pero tenemos reglas expresas que nos están diciendo para el legislador hay situaciones que son menos graves que otras. Entonces luego, si es que en algún caso puntual se hace excepción a ello, yo creo que el legislador tiene el deber de justificar eso de manera muy, digamos, con muy buenos argumentos. A mí me parece que no es llegar y consagrar una regla como la del 450. O sea, creo que Yo, Raúl, quiero ponerle algo de sazón a la discusión aportando un par de datos. Hay una sentencia que está recién salida, el 17 de agosto, la 13-103. El TC, con la integración actual y en una perspectiva distinta a lo poco que había abordado antes, se mete en una inaplicabilidad del 450.
Y es una sentencia de empate. Es empate y tiene un agregado adicional que obliga a hacerse cargo del fondo porque es una causa de RPA. Que se supone un sistema distinto, pero todos sabemos que está plagado de remisiones a las reglas y a los estándares, entonces al final termina siendo más RP que RPA, o termina siendo más RP que un sistema autónomo. Entonces, ahí hay también un tema a partir de la funcionalidad de la pena y del adelantamiento de la punibilidad. Y claro, hay una reconducción ahí nuevamente a 19.2 por una razón en clave constitucional, deja el tema al frente con una perspectiva que es mucho más fácil de abordar. Reglas especiales, sí, es obvio que pueden haber leyes especiales. Ahora, cuando las leyes especiales tienen tratos distintos que son más gravosos, tiene que justificarse por vía de, bueno, habrá que hacer el examen de razonabilidad legislativa porque si no eso huele a discriminación arbitraria en la ley. Entonces, quizás en una clave que es mucho más sencilla, más rústica también, pero más fácil de asir, el examen de 19.2 por vía de razonabilidad legislativa del trato distinto nos ahorra meternos en una discusión que puede ser inacabable a la hora de cuáles son los límites de la fijación de la política criminal. Ahora, con el tema de las penas perpetuas, ojo, que hay hartos votos particulares, no hay ninguno de mayoría, pero hay hartos votos particulares en los últimos 15 años en el TC acerca de el halo sospechoso de inconstitucionalidad que tienen las penas perpetuas en función de la funcionalidad de la pena, porque es evidente que una pena perpetua impide reinserción. Entonces, desde esa clave hay harto, desde la inhabilidad perpetua para cargos públicos, algunos por ahí en delitos de tránsito, y se insinúa por ahí el tema del presidio perpetuo también. Es lo que viene, si la discusión de la funcionalidad del presidio perpetuo es la discusión que viene después de la pena de muerte. Y claro, nosotros en Chile hemos llegado, motivos históricos, un poquito tarde a eso, pero de una u otra manera hay que discutirlo. Ahora, hay un punto, el examen de proporcionalidad es difícil que se justifique a sí mismo a la hora de tratar de definir qué es lo que puede ser una regla especial de pena y que no. Pero el tema de razonabilidad legislativa por vía de trato distinto más gravoso es una perspectiva a la cual se le puede sacar mucha voz. Y hay un tema que está pendiente en la jurisprudencia constitucional, cuál es que cuando se pretende hacer el examen de proporcionalidad y ponderación por todo aquello que sea una ley especial que establece un trato distinto, si nos pusiéramos duros con el examen de necesidad a la hora de justificar el trato distinto, la mitad del ordenamiento jurídico se nos cae. Y es algo que, bueno, por diversos motivos, y supongo que ese será uno, no se ha hecho suficientemente. Y digo no se ha hecho suficientemente en plural, sin obviar que uno también es parte del colectivo que no lo ha hecho. Pero ese es un frente de litigación enorme. Gracias, Rodrigo. Sole, ¿tú creo que tú querías decir? No, yo quería agregar que quizá un criterio, tú decías cuál es el límite, a mí me parece que la universalidad de las decisiones puede ser un límite bien interesante. Es decir, la prescripción de soluciones ad hoc. Yo creo que eso es lo que está detrás de lo que decía Laura como una regla. Es decir, una vocación de universalizar las decisiones normativas, las soluciones normativas a otros casos futuros. Y eso es lo que no se ve en el legislador nacional. Son legislaciones ad hoc, planteadas a veces a propósito de casos concretos, sin esa vocación. Entonces yo creo que ahí está sobre todo un elemento que sería un límite. Eso. No, sí, o sea, yo en todo creo, claro, no es que esté en contra de lo que está diciendo, te le estaba poniendo color. Está bien, sí lo sabemos. La ley Tamara, ahora que salió la ley Tamara, modificó todo el artículo 69, por ejemplo. Entonces, alteró todo el tema de la determinación de las penas. Entonces estamos viendo una esquizofrenia legislativa tremenda. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo con usted que hay que ver de qué manera podemos establecer límites en este sentido. Así que, gracias. Felipe, yo no sé si... De momento no tengo nadie con la manito levantada, así que... Ah, ya, bueno. Bien, bueno, yo quisiera agradecerles, Soledad, Laura, Rodrigo, por la excelente exposición sobre temas que siempre están abiertos. La verdad que esto no, podríamos seguir discutiendo varios puntos, pero bueno, hay que poner término a esta charla. Bueno, y quisiera aprovechar para hacer la invitación a la charla que viene, que la vamos a tener el día 24 de noviembre y vamos a tratar dificultades procesales en investigaciones sobre violaciones a derechos humanos, la experiencia nacional y las presentaciones en sede internacional. Va a estar Karina Fernández, abogada defensora de derechos humanos, Ciro Colombara, socio del estudio Colombara,
y bajo los comentarios de Tomás Pascual, que es director de la División Derecho Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores. Bueno, Felipe, que es nuestro anfitrión, va a mandar ya el link sobre la charla, que como digo va a tener el día 24 de noviembre. Así que bueno, muchísimas gracias. Reitero nuestro agradecimiento a los ponentes y a los comentaristas, y bueno, ya nos encontraremos en eventos académicos. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. A ustedes, gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Chao, chao. Un Gracias a abrazo. todos los espectadores también. Gracias. Hasta luego. Chao, Adiós.